interesante. Nuestra doctora Gavidia es ingeniero electrónico, maestría en ingeniería biomédica de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, PhD en ingeniería biomédica, Duke University en Carolina del Norte, Estados Unidos. Trabajó por una década en Philips Healthcare North Latinoamérica en la gerencia de productos de sistemas de diagnóstico por imagen. Interesantísimo que actualmente directora de la investigación de la startup chilena Alumbra, que nació para iluminar la visión médica. 30 años de experiencia en docencia e investigación. Y desde Alumbra, actualmente lidera junto a otros venezolanos distribuidos en varios países un estudio multicéntrico y multinacional de exploración de uso de inteligencia artificial en imágenes de rayos X de tórax y creación de una plataforma de personalización de asistencia virtual por detección precoz de patrones patológicos en imágenes radiológicas asociadas a enfermedades respiratorias y su evolución y seguimiento. Bien, acá realmente para nosotros un honor tener a la doctora, profesora titular de la Universidad Simón Bolívar y como profesor visitante en línea de la Universidad Internacional de Valencia, España, entre otros méritos. Doctora, buenas noches. De verdad que un placer tenerla acá el día de hoy y realmente pues un honor y creo que iniciamos. Todos estos participantes están ansiosos de conocer lo que nos trae el día de hoy. Muchas gracias, David. Buenas noches a todos. Quería primero verificar si se ve mi pantalla y se escucha adecuadamente mi voz. Se ve todo perfecto, doctora. Se ve excelente. Excelente. Entonces podemos iniciar. Pues bien, sí, en el día de hoy la charla que escogí para compartir con ustedes es una charla justamente como estamos hablando, muy bien hizo la exposición Álvaro respecto de cuáles son los usos de la inteligencia artificial y cómo puede potenciar el área biónica. Entonces quise también aprovechar de dar una breve introducción de qué es lo que es la inteligencia artificial y qué es lo que es la visión por computadora. Y por supuesto, es muy importante siempre tener presente lo que es la implementación del machine learning, de deep learning en forma ética y responsable. En este caso, me voy a referir específicamente al área médica. Como bien lo dijiste, David, muchas gracias. Pertenezco a la startup chilena Alumbra, que es una iniciativa realizada por venezolanos que estamos distribuidos en diversas partes del mundo. O sea, tenemos gente que está en Chile, en Colombia, acá en Venezuela. Y nuestra función es básicamente iluminar la visión médica en imagenología. Actualmente estamos tratando específicamente, nos estamos concentrando en todo lo que es rayos X de tórax, para la detección y de patrones patológicos asociados a enfermedad respiratoria. Entonces, desde Alumbra tenemos una serie de focos, de aspectos en los cuales nos centramos y la idea es básicamente proveer servicios de inteligencia artificial federada, es decir, localizados por cada país, por cada región, por cada centro asistencial, para así incorporar asistentes virtuales personalizados en el área de imagenología. Y también estamos muy centrados en lo que es la implementación de inteligencia artificial en forma ética y responsable. Entonces, uno de los aspectos es justamente todo lo que es la formación de médicos, el apoyar a los médicos de atención primaria o ambulatoria para, digamos, aligerar toda esa carga que ellos tienen actualmente y sobre todo dadas las circunstancias especiales de pandemia. Entonces nos podemos integrar a hospitales, clínicas, centros de imágenes, estamos muy enfocados al área de investigación y desarrollo y también cumplimos nuestra labor en la parte de formación y educación, que es justamente una de las actividades que estamos haciendo en el día de hoy. Pues sí, entonces me gustaría iniciar con algunos conceptos básicos que nos permiten entender cómo utilizar la inteligencia artificial en el análisis de imágenes médicas. Entonces, un poco tratando de ponernos en contexto, la inteligencia artificial no es algo que nace recientemente, eso, las primeras implementaciones y las primeras experiencias fueron realmente en los años 50. Y la idea era tratar de simular la inteligencia humana usando máquinas. En ese momento se hacía
recopilando la información de expertos y estableciendo axiomas, reglas lógicas que eran tomadas a partir de la experiencia de esos expertos. Y eso es algo que funcionó muy bien, pero tenía un inconveniente, que era si luego surgían nuevos retos, nuevas cosas, entonces había que volver a consultar a los expertos para volver a, digamos, adaptar esas reglas lógicas, todos esos sistemas expertos a las nuevas necesidades. Entonces, ya en los años 80 hablamos de aprendizaje de máquina o machine learning, y eso es basado en experiencia. Entonces, en este caso, se empiezan a usar datos, grandes volúmenes de información de datos, digamos, de grandes volúmenes de información y bases de datos, para justamente lograr hacer el aprendizaje automático. Y ya en el 2010, con lo que es Deep Learning, se comenzó a utilizar unos artificios matemáticos, ¿verdad? Que en este caso se conocen como redes neuronales convolucionales, que son las que permiten, una vez que se crea el modelo que permite el aprendizaje automatizado, porque digamos, cuando tenemos una entrada conocida y una salida conocida, siempre podemos modelar ese sistema a través de un modelo. Pero ahora realmente queríamos que ese aprendizaje fuese de manera automatizada. Entonces, para poder hacerlo de forma automatizada, se utilizan estos artificios matemáticos, como lo son las redes neuronales convolucionales, de las cuales vamos a hablar en breve. Entonces, en el área médica, ¿qué nos permite la inteligencia artificial? Nos permite estas tres cosas. Nos permite, por un lado, clasificar. Y en ese caso, realmente, como estamos hablando de visión por computadora, realmente visión por computadora se refiere a la detección de objetos en una imagen. Entonces, en este caso, lo que queremos detectar normalmente son patrones patológicos asociados a enfermedades. Y específicamente en nuestro caso de alumbra torácica es enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, entre esas cosas también podemos segmentar. Y segmentar es una de las cosas que a los médicos les demora más tiempo, les quita más tiempo hacer. Porque si yo quiero reconocer estructuras, por ejemplo, en este caso, si nos estamos enfocando en pulmón, deberíamos justamente segmentar el pulmón, que realmente se refiere a detectar contornos. Y entonces yo también puedo estar detectando otras estructuras en forma automatizada para así no tomarlas en cuenta. Por ejemplo, en el caso de imágenes de tórax, tendríamos también la tráquea, el corazón. Entonces, esas estructuras, una vez que las reconocemos, las eliminamos del sistema de entrenamiento y de inferencia, ¿no? Y por otro lado, normalmente también tienes una apreciación cualitativa, pero si queremos añadir la parte cuantitativa, entonces también es algo que podemos hacer por inteligencia artificial. O sea, no solamente entonces estaremos hablando de detectar patrones patológicos, sino además indicar el grado de severidad, indicar adicionalmente el porcentaje de afectación, cuál es la probabilidad de que ese patrón esté presente, y de esa manera cuantificamos. Entonces, podríamos, como vamos a ver en el caso de rayos X, podríamos inclusive entonces estar generando un informe de este estilo, en el cual tenemos también mediciones cuantitativas que luego son utilizadas por el médico para ayudarlo a ser más eficiente, a ser más productivo, e inclusive, digamos, poder procesar mayor cantidad de imágenes sin que haya un deterioro en la calidad diagnóstica. Ese es un poco el enfoque que nosotros estamos realmente tomando, ¿no? Entonces, cuando queremos saber qué también se comporta la inteligencia artificial, podemos hacer uso de una serie de métricas de desempeño. Entonces, fíjense que hay una cantidad de cosas que traté de resumir en esta lámina. Tenemos cosas como la exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad, el score F1, el valor predictivo negativo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de exactitud, ¿verdad? Realmente se refiere a la cantidad de predicciones, tanto verdaderos positivos como verdaderos negativos. Eso se refiere realmente a cuando tenemos el volumen total de imágenes
cuántas de esos valores que están asociados a normal versus patológico. Entonces, cuando hablamos de verdaderos positivos es la presencia del patrón patológico, cuando hablamos de verdadero negativo es la ausencia, es decir, cuando está sano. Entonces, que también el sistema reconoce la presencia de patrón patológico de todo ese conjunto de imágenes, o que también detecta cuando el sujeto está normal. Entonces, si hablamos de precisión, nos referimos a las predicciones, es decir, a la identificación de la presencia de enfermedad, ¿no? Entonces, en ese caso también tenemos cosas como sensibilidad, especificidad, que realmente se refieren a que también el algoritmo o el sistema es capaz de identificar cuando hay presencia de enfermedad, y la especificidad, que también es capaz de detectar cuando no hay enfermedad. Entonces, para poner esto en contexto, siempre las imágenes, ¿verdad?, que se utilizan, la base de datos de imágenes debería estar balanceada. Es decir, si yo estoy detectando la presencia de enfermedad versus sano, entonces esa proporción debería ser cercana a 50 y 50. Y si estuviera también clasificando entre varias opciones, debería estar balanceado, pero no siempre ese es el caso. Entonces, en casos como esos, si yo únicamente me centro en la precisión, yo puedo decir, bueno, este sistema tiene una gran precisión, pero como estoy viendo nada más la presencia de enfermedad, entonces puede ser que yo diga, bueno, yo tengo de una muestra de 100 imágenes, 95 son imágenes con enfermedad. Entonces yo puedo, sin realmente utilizar ningún algoritmo, decir que en todas las imágenes hay enfermedad. Entonces tendría una gran precisión, pero sin embargo no estoy teniendo una capacidad de discernir cuando no hay la presencia de enfermedad. Y por eso es necesario incluir otras métricas como la exactitud, la especificidad, etcétera. Y el score F1 también nos ayuda justamente cuando la proporción de imágenes no está balanceada. O sea, me refiero a la proporción con las cuales se entrenan los algoritmos, ¿ok? Entonces hablamos de verdaderos positivos, es cuando hay una predicción y esa predicción correctamente detectó la presencia de enfermedad. Verdaderos negativos es una predicción y cuando esa predicción realmente se corresponde con que no hay presencia de enfermedad. Y falsos positivos y negativos son los otros casos, ¿no? Falso positivo es que dice que sí la hay cuando en realidad no. Y falso negativo cuando dice que no la hay, pero en realidad sí. Entonces, otra manera muy visual de ver que también se comporta el algoritmo es la matriz de confusión. Fíjense que en los ejes tenemos los valores verdaderos, es decir, todo lo que es la presencia de enfermedad, por ejemplo, versus la predicción. Entonces, fíjense que donde tengo justamente la diagonal, en la diagonal yo estoy viendo lo que está detectado de manera correcta. Entonces aquí hay, por ejemplo, 3 patrones que quiero identificar, o 3 objetos, tipos de objetos o clases que quiero identificar en la imagen. Entonces en la diagonal estarían todas las que fueron identificadas correctamente. Entonces siempre el clasificador óptimo sería el que tendría realmente ceros en las laterales y en la diagonal la mayor cantidad de elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es para la clase 1, identificó correctamente 11 elementos, para la clase 2 correctamente 10 y en la clase 3 correctamente 9, perdón. Y este 4 indicaría entonces, fíjense que el valor predicho, entonces se predijo que era la clase 3, pero en realidad no era correcto, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, esto es algo que nos permite de manera muy visual y rápidamente ver si nuestro algoritmo se está comportando de manera adecuada o no. Otra manera también es la curva ROC, ¿no? Entonces, que es lo que se conoce como la curva característica. Entonces, en este caso ven que los dos ejes son de la tasa de verdaderos positivos contra la tasa de falsos positivos. Entonces, ¿qué es lo que queremos de manera ideal? Que siempre esté detectando la presencia de patología o de patrón patológico o de enfermedad. Entonces, que aún cuando haya
varios falsos positivos, siempre la detección sea de 1. Entonces, ¿por qué puede aumentar los falsos positivos? Bueno, fíjense que siempre un sistema, cuando se calibra, yo puedo hacerlo más sensible. Si yo lo hago más sensible, estoy tratando de que siempre detecte enfermedad. Y si lo hago más específico, que se centre más en detectar cuando no la hay. Entonces, en el caso de patología, muchas veces es preferible irse un poco más hacia el lado de sensibilidad para que no estemos dejando de detectar la presencia de patología. Eso puede implicar que haya mayor cantidad de falsos positivos, pero eso es algo que ya, digamos, el especialista se encarga digamos, de descartar. Entonces, un poco la idea de lo que quería ilustrar acá, ¿no? Entonces, otro tipo de métrica de desempeño se refiere a la métrica de desempeño que nos dice que también está segmentando el sistema, ¿no? Porque ahí no se habla de falsos positivos o no, sino realmente un área y quiere ver qué tan buena aproximación al área real tenemos con esos algoritmos. Entonces, se habla del coeficiente DICE. Este coeficiente DICE, un ejemplo así muy sencillo, una forma muy intuitiva de verlo, fíjense que aquí tenemos dos circunferencias y se muestra en color azul las áreas de cada una de las circunferencias. Una sería el área que realmente quiero detectar y la otra el área que ha sido detectada por el algoritmo, ¿no? O sea, la predicción. Entonces, digamos que el área de intersección entre ambas realmente es algo que es lo que quiero yo realmente medir para ver qué tan bueno se está comportando mi algoritmo. Entonces, con esta fórmula, fíjense que si esta área coincide perfectamente, este valor me daría 1, que sería el 100% de detección. Entonces, fíjense que esto es segmentar. Aquí está identificando de manera muy clara lo que son las estructuras de pulmón, la tráquea y el corazón. Entonces, de esa manera se podrá eliminar, descartar, ¿verdad? Lo que es la tráquea y el corazón para, digamos, centrarnos específicamente en lo que es pulmón cuando estamos tratando con el reconocimiento y la detección y clasificación de patrones patológicos asociados a enfermedades respiratorias. Entonces, otro tema importante, ¿verdad?, que debemos tocar, no podemos dejar a un lado, es la visión por computadora, ¿no? Entonces, esta lámina traté de realmente resumir, ¿no?, todas las cosas en las que necesitamos centrarnos cuando queremos hacer una implementación de visión artificial, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, se trata realmente, como dije antes, de reconocer objetos en una imagen. Entonces, fíjense, en este ejemplo muy sencillo, se está tratando de reconocer los elementos, por ejemplo, un carro, una persona, etcétera. Entonces, para ello se utilizan redes neuronales convolucionales. Entonces, fíjense que esas redes, digamos que tienen varias capas, ¿no? Entonces, cada una de estas representa una capa y en cada capa, digamos que se utiliza una matriz con la que se convoluciona la imagen tramo a tramo por pedacitos. Fíjense que aquí hay un pedacito de la imagen que corresponde a un área que tiene exactamente la misma cantidad de elementos que la matriz que se utiliza para extraer algunos parámetros, ¿no? De feature extraction, como dirían en inglés. Entonces, esta matriz se va recorriendo tramo a tramo para justamente hacer una convolución con digamos, con esta pequeña matriz, y esa pequeña matriz tiene unos valores determinados y esos valores en cada uno de sus elementos, de acuerdo a cómo los escoja, me van a permitir, por ejemplo, detectar bordes, detectar cierto tipo de características específicas, ¿no? Entonces, digamos que parte de los parámetros que va a tener esa red convolucional va a ser, por un lado, la arquitectura y por otro, los pesos. Y cuando hablo de los pesos me refiero justamente a los valores que van a tomar cada uno de estos elementos con los cuales voy a hacer la convolución. Y hacer la convolución al final se va a traducir en operaciones matemáticas sencillas que serían multiplicaciones y sumas. Entonces, en cada uno de estos pasos, lo que se hace es justamente convertir esos pedacitos en los que se divide la imagen en
puntos, o en matrices cada vez más pequeñas hasta que llegamos a tener una línea donde están realmente todos los parámetros que hemos extraído de esa imagen. Y una vez que tengo esos parámetros que se han extraído, entonces puedo proceder a la identificación, como en este caso ven que, bueno, detectaría, mira, aquí en este caso esto representa, por ejemplo, que detectó a una persona o que detectó a un carro, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente está pasando, ¿no? Tienes, en este caso, una matriz y esa matriz se va recorriendo poco a poco, se multiplica de manera superpuesta cada elemento con cada elemento de esta pequeña matriz, en el cual el primer elemento se multiplica con el primer elemento, el segundo de la primera fila con el segundo, el tercero con el tercero, se suma y da un valor. Luego se hace lo mismo con esta, da otro valor, se suma todo esto y da otro valor, ¿no? Entonces, de esa manera se va realmente reduciendo el tamaño de la matriz en cada una de las capas. Esta sería realmente, digamos, la capa inicial de entrada. Esta es digamos, la capa de salida, que tendría entonces ya realmente el reconocimiento de cada una de los patrones, que es lo que obtenemos como salida. Entonces, ¿cuál sería la entrada? La entrada sería la imagen con su anotación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dice, realmente sería la imagen con cada uno de los patrones que están identificados o los objetos que están en esa imagen. Y eso sirve para entrenar al modelo, ¿no? Al sistema. Y en la salida, entonces tendrían, digamos, toda la caracterización de cada uno de esos patrones que deseas identificar, que en nuestro caso sería patrones asociados, patrones patológicos asociados a enfermedad respiratoria. Entonces, lo primero que necesito es, como ya lo ven acá, el algoritmo, ¿ok? El algoritmo. Entonces, como les dije, hay diversos tipos de arquitecturas. Hay ResNet, hay UNet, hay diversos, digamos, por el tema de tiempo, no voy a ir a ese nivel de detalle, pero bueno, es bueno que conozcan que hay diversos tipos de arquitectura que puedo estar utilizando. Y luego para, digamos, caracterizar a ese modelo de inteligencia artificial, necesitaría saber cada una de las matrices, cuáles son los pesos, etcétera. Es decir, al final el valor de cada uno de estos elementos va a ser el peso por el cual voy a multiplicar cuando hago la convolución cada una de estas subdivisión de matrices más pequeñas. Entonces, necesitaría también un repositorio de imágenes. Entonces, esas imágenes tienen que estar anotadas para entonces poder modelar el sistema. Para poderlo modelar, yo necesito saber la entrada y conocer la salida. Si yo en cualquier sistema conozco la entrada y conozco la salida, puedo modelar, puedo crear un modelo que representa a ese sistema. Entonces, la entrada sería las imágenes con las anotaciones. ¿A qué se refiere a las anotaciones? A las etiquetas de los objetos. Entonces, la imagen 1 tiene patrón de consolidación, de atelectasia, de nódulo pulmonar, etcétera. Y realmente la salida vendría siendo, una vez que está entrenado el sistema, la predicción que estoy haciendo. En esta imagen encontré estos 3 patrones patológicos y así sucesivamente. En cuanto a la plataforma de desarrollo, digamos, necesitamos escoger en qué lenguaje de programación vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, digamos, el día de hoy, el ejemplo que les voy a mostrar hace uso de el lenguaje de programación de Python. Y voy a hacer entonces referencia a la plataforma de FastAI y digamos la plataforma Gradient. Gradient es una plataforma que me permite tener acceso a cuadernos de Jupyter Notebook en la nube. Y FastAI es un repositorio creado por Jeremy Howard y Rachel Thomas, que realmente ya contiene todo lo que uno necesita para, de una manera sencilla, colaborativa, intuitiva y no necesariamente, ¿verdad? Sin tener ni siquiera un background técnico, uno pueda de manera rápida familiarizarse con inteligencia artificial y empezar a crear proyectos, ¿ok? Entonces, necesitaríamos pues las librerías, esto lo va a proveer FastAI, digamos los códigos iniciales también lo provee FastAI. Gradient me permite entonces ejecutar eso en la nube y tener acceso a esos repositorios en la nube, y además me va a permitir tener GPUs. ¿Esto qué quiere decir? Máquinas virtuales que me permiten
hacer todos estos cálculos matemáticos complejos de manera mucho más rápida y eficiente porque se hace en forma paralela. Entonces, repito, FastAI me da los códigos iniciales para comenzar a trabajar, me da las bases de datos con las cuales me puedo familiarizar y iniciar algunos proyectos, y puedo subir también otras bases de datos con las que quiera trabajar. Y Gradient entonces me va a proveer el ambiente de desarrollo y la capacidad de cómputo rápido, ¿no? Usando procesamiento paralelo. Además, voy a necesitar entrenamiento automático. Entonces, justamente eso lo puedo lograr con el modelaje del sistema y, digamos, teniendo las entradas y salidas conocidas que están acá. Y por otro lado, necesito entonces una minimización del error, y eso se hace con algo que se llama Stochastic Gradient Descent, ¿verdad? Que es el algoritmo de descenso, digamos, dependiente de descenso estocástica, que es lo que me permite en cada predicción, cada vez que entreno al sistema, yo veo cuál es el valor de error. Entonces utilizo como métrica el error de lo que es la predicción versus lo real. Entonces, cada vez que estoy entrenando en cada corrida con un número determinado de imágenes, cada vez que hago esa corrida determino cuál es el error. Entonces ahora trato otra vez de ajustar los parámetros para que cada vez el algoritmo sea más preciso. Entonces en la siguiente ejecución vuelvo a hacer las predicciones, determino el error, y en base a lo que, digamos, se obtiene, se vuelve otra vez a ajustar los parámetros y así sucesivamente. Entonces eso es lo que se conoce como aprendizaje o entrenamiento automático. ¿Ok? Entonces, la implementación tiene que hacerse en fases. Tengo una fase de entrenamiento, entonces de mis datos de entrada hay un porcentaje que utilizo para entrenar y otro porcentaje que se utiliza para validar que el algoritmo se está comportando de manera adecuada o no. ¿Ok? Normalmente la proporción es 80-20, 80% para entrenamiento, 20% para lo que es la parte de validación. Y luego la fase de prueba sería ya tomar una imagen que viene de cualquier sitio, subirla al sistema para luego probar y ver si realmente esa sería la prueba de fuego, ¿no? A ver si hace la detección de manera correcta. Entonces, el último tema que quería tocar acá, que es muy importante, es la valoración ética y responsable. O sea, mucha gente dice, bueno, es difícil obtener digamos, el modelo con todos sus parámetros, entrenar, validar, probar, pero el trabajo no termina ahí realmente casi que, o es lo que consideramos nosotros, ahí realmente comienza el trabajo, porque ahora, ¿cómo hacemos una vez que ya tengo un algoritmo entrenado? ¿Cómo hago yo entonces para utilizarlo a cualquier nivel? Entonces necesitamos estar constantemente haciendo nuevas calibraciones. Vieron ustedes, por ejemplo, en el caso de la actual pandemia, tenemos un nuevo virus, entonces digamos, si nosotros entrenamos el algoritmo con respecto a otras enfermedades y otros patrones patológicos, bueno, ahora hay que, digamos, hacer una calibración, un ajuste dinámico para incorporar esas nuevas patologías, esos nuevos patrones patológicos a medida que van apareciendo, ¿no? Y aparte de eso también, ¿qué sucede cuando estamos usando un algoritmo que fue entrenado con un determinado grupo poblacional? Entonces, normalmente estos algoritmos se entrenan con bases de datos disponibles que normalmente provienen de Estados Unidos y Europa. Pero ¿qué pasa cuando lo aplicamos en otro país? Entonces, muchas veces hemos visto en casos prácticos que hay algoritmos que, digamos, han sido aprobados por FDA, pero cuando se aplica en una población que no ha sido utilizada para el entrenamiento, aun cuando está aprobado por FDA, entonces puede ser que realmente el algoritmo se comporte de una manera muy pobre. Entonces, todo ese tipo de cosas exige que haya una plataforma, unos mecanismos para estar constantemente efectuando auditorías de manera de detectar errores de manera inmediata y además tener la capacidad de corregir esos errores, que es lo más importante. Pues estamos hablando de detección de enfermedades, estamos hablando de casos en los cuales, digamos, el error en el que se puede incurrir, pues afecta enormemente, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de las personas. Entonces, por eso necesitamos que los algoritmos sean inclusivos,
que sean auditables totalmente y que puedan constantemente estarse calibrando. Y para poder ajustarse dinámicamente, entonces tenemos que proveer mecanismos fáciles para que los médicos puedan incorporar carpetas con las nuevas patologías, donde ellos dicen, mira, aquí hice análisis de todo este conjunto de imágenes, entonces que sea fácil, se facilite la manera de subir esa información. Si encuentran una diferencia, ¿verdad?, con respecto a la predicción, que sea muy fácil entrar al sistema para, digamos, hacer una nueva segmentación y corregir esos errores, ¿no? Creo que hay un pequeño ruido, no sé si hay alguien que debería, por favor, apagar el micrófono, ¿no? Porque está entrando un pequeño ruido. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, fíjense que hasta ahí nos provee acá estos cuadernos. Esto vendría siendo una manera de visualizar lo de el algoritmo este que nos permite ver que también se está en cada ejecución, en cada corrida, que también se está comportando el algoritmo. Entonces la idea es el steepest descent, como es que dependiente decreciente, usando toda una predicción estocástica, es que justamente en cada uno de los pasos yo vaya reduciendo el error. Si hago una sobrevaloración, lo que se conoce como overfitting, que estoy entrenando constantemente con las mismas imágenes, entonces más bien puedo lograr algo no deseado, que es que el algoritmo realmente se aleje de la predicción. Entonces todas estas son las consideraciones, así como un abreboca, qué es lo que necesito cuando yo quiero implementar visión artificial en el área de imágenes médicas. Hablé de redes neurales convolucionales. Esto es un poco la idea, ¿no? Entonces, tiene todas estas etapas. Una pequeña introducción. Fíjense que de aquí tendríamos una imagen de rayos X. Entonces, cada uno de estos segmentos, esto es el pedacito que voy a convolucionar, ¿no? Y voy a ir recorriendo la imagen poco a poco y multiplicarlo por esa matriz que estoy escogiendo para detectar bordes. Y luego voy realmente, en cada etapa voy haciendo cada vez más pequeña esa matriz, porque la estoy haciendo en varios pasos. Y al final lo que voy a obtener, luego que linearizo todo y además reduje lo más posible, quedándome con una línea completa donde básicamente van a estar lo que son los patrones patológicos, ¿no? Entonces, fíjense que para una entrada, la imagen anotada, voy a obtener cuando la coloco en este sistema que me permite hacer una predicción. Al final la predicción me va a decir qué tipo de patrón estoy encontrando, ¿no? Como consolidación, patrón intersticial. Los dos primeros son asociados a neumonía, y esa neumonía puede ser por COVID o por virus o por bacteria, etcétera. Efusión vendría siendo derrame pleural. Nódulos pueden ser nódulos o masas pulmonares y así sucesivamente. Estos serían todas las etapas y, digamos, esta es la parte que me permite entonces, digamos, esto es aprendizaje por extracción de parámetros. Esta es la etapa de entrenamiento automático y esta es la etapa justamente de clasificación, que me da unos índices que luego me permiten ver, bueno, si estos índices están cercanos a consolidación, entonces estoy detectando que está presente la consolidación. Y puedo indicar inclusive el grado de afectación al añadir la segmentación, y además puedo decir con qué porcentaje de certeza está detectando ese patrón particular. Luego viene digamos, una manera un poquito más intuitiva. Fíjense, como les dije, esto se va recorriendo paso a paso, ¿verdad? Entonces tendríamos esas dos fases, entrenamiento e inferencia. Entonces esta sería la entrada. Digamos, se provee la imagen con las anotaciones. Entonces fíjense que está segmentado y dice, bueno, mira, acá el médico indicó que aquí en esta área hay un patrón de consolidación o de atelectasia o de fusión o de derrame pleural. Esa es la entrada a este sistema de entrenamiento de Deep Learning. Y por eso tengo el criterio médico con las imágenes. El criterio médico es lo que me da las imágenes anotadas, y luego se establece la predicción y ajuste de manera consecutiva del modelo utilizando la arquitectura y las métricas, y por otro lado el algoritmo que me permite que en cada corrida vaya disminuyendo ese error. Y esta es otra representación de lo que vimos en la
lámina anterior. Entonces cada vez voy obteniendo una serie, cada una de estas, digamos, de estas líneas sería una, digamos, una capa del algoritmo de inteligencia artificial, y en cada una nos estaríamos centrando, una por ejemplo en la detección de bordes, otra la detección de ciertos parámetros específicos, y luego voy reduciendo hasta obtener al final justamente la caracterización de cada uno de esos patrones. La fase de inferencia es, ya tengo mi modelo, como en nuestro caso nosotros tenemos en la startup Alumbra, nuestro modelo lo hemos llamado Toraxia, algo así como inteligencia artificial en imágenes de tórax. Entonces aquí es simplemente colocamos una imagen nueva y vemos, la sometemos al análisis en la nube de nuestros algoritmos, y al final estaremos obteniendo un informe con cada uno de los patrones patológicos, y no solamente la detección del patrón patológico, sino ahí también se acompaña de medidas cuantitativas. Entonces me diría en qué porcentaje de probabilidad está presente el patrón, y además cuál es el porcentaje de afectación y cuál es el grado, o sea, cuál es el área y cuál es el grado de afectación, ¿no? Esa sería un poco la idea. Entonces, fíjense lo que les estoy comentando, aquí lo pueden ver, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Escoge el primer segmento de 3×3, multiplica por cada elemento uno a uno, lo va multiplicando y va sumando y obtiene un valor, ¿ves? Luego desplaza y llena el segundo valor. Luego desplaza con la matriz inferior izquierda y luego desplaza con la matriz inferior derecha, entonces obtienes cada uno de estos 4 valores. Y eso lo va haciendo en cada una de las porciones de la imagen hasta completar todo en la primera capa. Luego va haciendo eso con otras capas y así sucesivamente. Entonces, ahora vendría realmente la parte de explicar cómo logramos implementar eso de manera práctica. Entonces, ahí viene justamente la introducción de la plataforma FastAI, y FastAI se puede, digamos, implementar desde la nube utilizando herramientas como Google Colabs, o puede ser, en nuestro caso, el Paperspace Gradient. Entonces, ¿qué es realmente FastAI? FastAI es una especie de REST API, son librerías de Deep Learning que están desarrolladas en Python. Fueron creadas por Jeremy Howard y Rachel Thomas. Fíjense que Jeremy Howard no tiene un grado técnico, es un filósofo de la Universidad de Melbourne en Australia, pero algo bien interesante es que él fue el programador número 1 y fue presidente también de la plataforma Kaggle, que es una comunidad online de científicos de datos donde se comparten bases de datos ya anotadas para justamente entrenarse y entrenar los sistemas o probar los algoritmos que los diversos científicos de datos realizan. Y también se hacen una serie de tutoriales, entrenamientos, hacen también competencias para tratar de ver de todas cuál es la que mejor se comporta y crear todos esos retos constantes para el avance de Machine Learning y el Deep Learning, ¿no? Aunque Jeremy no tiene un grado técnico, Rachel Thomas, que es la cofundadora y bueno, por casualidad es la esposa de Jeremy Howard, ella sí tiene, digamos, un PhD en el área de matemáticas de la Universidad de Duke, que casualmente es justamente donde yo también obtuve mi doctorado en ingeniería biomédica, y por eso escogí esta plataforma, me pareció algo fascinante realmente, ¿no? Y adicionalmente Rachel trabaja en la Universidad de San Francisco, USF, en los Estados Unidos, y es directora y fundadora del Centro de Ética de Datos Aplicadas, justamente también en toda esa onda de implementación de inteligencia artificial de forma ética y responsable. Entonces, esta plataforma no requiere que tengas un conocimiento profundo de todo, ni matemático necesariamente, es algo que está para facilitar a cualquier persona, cualquier grupo, cualquier empresa, cualquier persona que quiera realmente implementar un proyecto de inteligencia artificial en cualquier área, que tenga una idea específica, puede hacerlo rápidamente sin tener que aprender todas las cosas, ¿no? Entonces ese es el objetivo, familiarizarlo con los pasos a seguir al implementar proyectos de inteligencia artificial. Entonces, para ya desarrollar esto en la nube y ya a nivel práctico, entonces escogí realmente hacer la implementación usando Paperspace Gradient. Como les dije, Google también tiene herramientas. El equivalente Google de Paperspace Gradient es
Google Colabs, que provee Paperspace Gradient, ¿no? Aquí hay un error, es HTTPS, bueno, hay un pequeño error, por favor corregirlo, ¿no? Entonces console.paperspace.com, en esta HTTPS, consola.paperspace.com, hay un error en el enlace. Aquí sí está correcto. Fíjense que cuando ustedes ingresan al sistema, el sistema me va a permitir escoger cuáles son las librerías con las que voy a trabajar o cuál es el ambiente de desarrollo. En nuestro caso escogimos FastAI y digamos FastAI son librerías en Python de un nivel más intuitivo, más sencillo, de más alto nivel, y luego, digamos, permite implementar inteligencia artificial en 4 o 5 pasos. Y esas librerías, a su vez, luego se comunican con esta librería que ya es más difícil de trabajar, que es la de PyTorch, que ya es otro nivel, ¿no? Ya ahí se va en todo el detalle de implementación. Pero al usar esto, entonces digamos que podemos no darle un poco más de cabida a personas que no necesariamente tienen todo el background técnico y de manera intuitiva poder implementar esos, digamos, esos proyectos, ¿no? La segunda cosa es que nos da la oportunidad de tener acceso a procesamiento paralelo. Entonces, si yo quisiera implementar inteligencia artificial en mi máquina, yo lo podría hacer. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Irme al repositorio de GitHub de FastAI y clonar el repositorio en mi máquina. Y número 2, tendría entonces que adquirir una tarjeta para procesamiento paralelo, NVIDIA, tendría que entonces instalar los drivers, tendría que instalar el ambiente de desarrollo que pudiera ser para Python, podría ser entonces Anaconda, o podría ser PyCharm, o pudiera ser cualquiera de esos. Entonces, al usar este tipo de plataformas, me olvido de todos esos detalles, porque ya el sistema clona directamente en la nube el repositorio y aparte ya me da acceso a los GPU, a la capacidad de procesamiento paralelo. Entonces el resultado, una vez que instalé todo, es que al final voy a tener acceso a un repositorio de Jupyter Notebook. ¿A qué se refieren estos cuadernos de Python? Son cuadernos interactivos. Entonces me permite crear ahí código y puedo inclusive combinarlo con texto que está en Markdown, que es parecido a HTML o parecido a LaTeX cuando uno hace publicaciones científicas. Entonces, digamos que es una especie de cuaderno interactivo, como podrías tener en Excel o como podrías tener en MATLAB, en el cual también está todo muy bien documentado porque puedo añadir texto y entonces una vez que tengo mi algoritmo yo lo puedo compartir con otras personas y la otra persona puede replicarlo paso a paso haciendo Shift Enter, estaría realmente, digamos, ejecutando paso a paso cada una de las líneas de código y puedo inclusive ver los resultados intermedios, etcétera. Entonces, esto es algo muy bueno que favorece el ambiente colaborativo y la réplica de lo que estamos haciendo en cualquier parte. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál fue el siguiente reto? Yo dije, bueno, una vez que vi esto, digo, esto me parece una maravilla, pero hay que ver realmente qué tan bien trabaja, ¿no? Entonces, como bien dijo David, yo soy docente, soy apasionada de lo que es telemedicina, de lo que es, digamos, la salud digital y aparte también la docencia. Entonces, en uno de los cursos que doy, justamente he dado cursos de telemedicina y salud digital de la Universidad Internacional de Valencia. Entonces, allí dije, bueno, vamos a poner una tarea. Esos son cursos en los cuales el ritmo es muy intenso. Entonces, realmente el reto era implementar todo esto y familiarizar a los estudiantes de maestría de ingeniería biomédica con inteligencia artificial y ellos tenían al final que hacer una implementación. En este caso, yo les daba un repositorio tomado de Kaggle con imágenes de neumonía que tenían por un lado pacientes normales y pacientes con patológicos, ¿verdad? Pacientes con neumonía. Y la idea era utilizar todas estas herramientas para luego tomar una imagen nueva y ver si realmente detectaba la presencia o no de neumonía. ¿Okay? Eso fue. Y realmente tenían una semana para hacer eso. O sea, en una semana, digamos, yo expliqué realmente todas estas herramientas, les di todos los pasos y las guías para hacer la implementación. Les di un ejemplo que justamente aparece en el repositorio de FastAI para que vieran. En ese caso detectaba
imágenes, se proveían imágenes de perros y gatos y detectaba la presencia de una nueva imagen a qué correspondía. Entonces, basado en eso, dice, bueno, ahora vamos a utilizar este mismo algoritmo, vamos a hacer lo que se conoce como transformación, que es un algoritmo de inteligencia artificial, se puede utilizar en otra área diferente y se puede reentrenar. Entonces ahora lo que hacíamos era escoger un volumen grande de imágenes de rayos X de tórax para reentrenar al algoritmo de manera que pudiera detectar la presencia o no de neumonía. Entonces para ello se utilizó esta base de datos de Kaggle, que se llama así, Chest X-Ray Images de neumonía. Su autor es Paul Mooney, el que, digamos, recopiló toda esa información. Recopilar estas imágenes a veces puede tomar meses o inclusive años, y muchas de esas se comparten en este repositorio colaborativo, en este ambiente Kaggle, que también da acceso a la posibilidad de ejecutar cosas, tener acceso a las bases de datos, inscribirse en competencias, etc. Entonces teníamos dos categorías, normal y neumonía. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue descargar la base de datos, luego subirla al ambiente de desarrollo. Y una vez que la teníamos, entonces, digamos, ellos tenían acceso al código y tuvieron que modificarlo para justamente detectar o no la presencia de neumonía. Entonces, una de las cosas importantes es entrenar al algoritmo con esas imágenes anotadas. Luego se reserva un grupo de ellas para validar el algoritmo y luego se somete a ese algoritmo a una imagen con la cual el algoritmo no fue entrenado a ver que también se comporta. Y estas son las métricas que se establecieron, que justamente que también o no detectó, ¿no? Entonces, fíjense acá, en este caso, esta era la ruta X, aquí estaba en PAD, estaba en este sitio, todo el acceso a las diversas imágenes normales y con neumonía, ¿no? Y luego una de las cosas era cómo automatizar el conocer cuáles eran los patrones que estaban en cada una de las imágenes. Entonces, como esas imágenes estaban anotadas, lo que suele suceder es que en las imágenes anotadas hay una manera en la cual yo puedo automatizar, saber a qué pertenece. Bueno, vas a tener una persona que te va a decir, esta es normal, esta tiene neumonía. Si la imagen está anotada, tiene toda la información de si es normal o neumonía, pero para hacerlo de manera recursiva y automatizada, entonces la manera como se hacía es que se evaluaba la primera letra de la anotación. Si la primera letra estaba en mayúscula es porque correspondía a una imagen normal. Si la primera letra estaba en minúscula es porque corresponde a imágenes patológicas. Luego se entrena el algoritmo. Entonces, fíjense que esta es la CNN, es la red neuronal convolucional, y estos son los parámetros, esta es la arquitectura que se coloca. La métrica que se usa es la tasa de error, o sea, que también predice o no cuando dice que hay la patología, si realmente acierta o no, si es normal o si es patológica. Y luego, digamos, se va entrenando a lo largo del tiempo y estos son los resultados que se obtienen. Fíjense que el algoritmo, a medida que pasa el tiempo, cada vez tiene un error menor. Entonces, cada vez que se reentrena, se ejecuta una nueva época, ¿no? Y en cada una de esos entrenamientos con imágenes diferentes de ese dataset, el algoritmo cada vez se va adaptando más porque está de alguna forma actualizando sus parámetros. Entonces luego el reto era, bueno, incorporar una imagen externa y ver que también. Entonces dentro del cuaderno Jupyter Notebook había manera de subir imágenes. Entonces fíjense que este cuaderno interactivo me permitía también colocar widgets y al presionar este botón yo podía subir una imagen que tenía yo en mi directorio. Y la podía visualizar y luego las métricas aparecían acá. Entonces me decía si el paciente era normal o no, o si era un paciente que tenía neumonía. Esa es justamente la manera como se hizo, e inclusive fue excelente. Inclusive tuvo un estudiante, Manuel, que actualmente, bueno, debe estar escuchando la charla y realmente Manuel, digamos, es un estudiante que actualmente está haciendo pasantías con nosotros en Alumbra y va a hacer su tesis final de maestría, su trabajo final con nosotros también, ¿no? Entonces, inclusive en algún momento en abril él tuvo una situación de COVID y de manera muy creativa y que realmente me sorprendió enormemente, él subió una imagen propia de él, de ese momento cuando tuvo neumonía,
y el algoritmo detectó correctamente que efectivamente la tenía. O sea, fue realmente espectacular, ¿no? Fue una experiencia muy buena, ¿no? Entonces, la última parte que quiero mencionar es cómo se valora inteligencia artificial en el área médica. Necesitamos un buen desempeño, necesitamos ver cómo medir ese desempeño, necesitamos agregar valor, que sea útil, que logre realmente minimizar riesgo y hacer eficiente el trabajo. O sea, realmente descargar las tareas que consumen tiempo y que son rutinarias para que el médico se dedique más a hacer su trabajo, que es la detección de esos patrones patológicos y que además pueda tener mayor cobertura. Y obviamente pues debe ser un proceso dinámico. Entonces, como les dije anteriormente, digamos, la FDA estableció esta nueva certificación que es de Software as a Medical Device, es decir, los software pueden ser dispositivos médicos y esto es como una escalera que nos va indicando cuál es el progreso de ese software. Puede ser un software que nada más obtiene información y optimiza los procesos, o puede ser un software, digamos, que empieza ya a incurrir, ¿verdad?, en la labor de detección realmente, ¿no?, de tratamiento, de diagnóstico, etcétera. Entonces, en la medida que va subiendo, entonces sí se necesita obviamente tener una regulación, ¿ok? Pero la aproximación que nosotros hemos seguido, repito, ha sido la de más bien, una vez que tenemos los algoritmos, iniciar todo lo que es el proceso en cada centro, en cada población, de incorporar imágenes y ajustar esos algoritmos, además de crear una plataforma que permita a los médicos fácilmente incorporar su criterio médico para reentrenar el algoritmo. Entonces, ¿cómo cuidamos la inteligencia, la ética en la inteligencia artificial? Con equidad, transparencia, haciendo los sistemas auditables y incorporando participación médica, como acabo de mencionar. Entonces, pensando en todo esto es cuando nos surgió la idea de Alumbra de crear nuestra plataforma Toraxia de personalización de asistentes virtuales para análisis de imágenes radiológicas basadas en inteligencia artificial. Esta es la arquitectura que hemos utilizado, tenemos colaboración, digamos, utilizamos la nube de IBM, de InterSystem, que está en Boston, que es una plataforma que nos da todo lo que es la interoperabilidad para poder, digamos, integrarnos con cualquier tipo de centro en muy corto tiempo. Y realmente, bueno, eso es lo que tratamos de hacer, el cribado, que es la detección temprana de patrones, que luego se incorporan al RISPACS de la institución, y es algo que cuando el médico va a hacer, digamos, la lectura de esa imagen, ya tiene de una vez los resultados de toraxia, y eso es algo que le ayuda a identificar cualquier cosa que de repente no vio. Entonces realmente es como un asistente que le dice, fíjate en esta área, y aparte es algo que le permite ser más productivo, ser más eficiente y, digamos, tener mayor alcance. Este es nuestro equipo de trabajo. Como ven, somos un grupo de personas curiosas que nos hemos centrado en capacitarnos, en prepararnos a lo largo de los años, y incorporamos, digamos, ciencia de datos, tenemos especialistas en la parte de arquitectura de la nube, arquitectos de red, especialistas en el área de web semántica, como lo es Alexandra Lacruz, que justamente en el día de mañana, en la primera ponencia ella va a estar hablando justamente de la parte de web semántica, que digamos en mi caso yo estoy trabajando con la imagen propiamente, pero en el caso de Alexandra ella se centra en lo que es el informe, o sea, el criterio médico y cómo extraer del texto del informe esos patrones patológicos. ¿Para qué? Para luego entonces establecer la brecha que hay entre lo que hace el sistema de información, digamos, este sistema que detecta la presencia de esos patrones patológicos, ver la brecha entre eso y el criterio médico para facilitar también el proceso de reentrenamiento. Y por otro lado también es algo que nos permite cuando un paciente, cada vez que tiene su historial de imágenes médicas, de estudios de imagenología médica,
entonces podrías extraer la información más importante de manera de, a lo largo del tiempo, puedes ver los estudios anteriores sin que el médico tenga que volver a analizar las imágenes anteriores, sino ya están parametrizadas y rápidamente puede ver y hacer seguimiento y evolución de la enfermedad. Ahorita estamos muy centrados justamente en todo ese tema de COVID y tratamiento de COVID y todo lo que es el seguimiento y evolución. Tenemos ingenieros biomédicos, doctores en medicina, como son el caso del doctor Osvaldo Ramos y de nuestro director de educación, José Antonio Cisneros, ¿no? Ok, entonces finalmente esto es la plataforma como tal. Fíjense que el médico va a tener acceso a una serie de carpetas y esas carpetas pueden tener información que luego se utiliza para hacer teleradiología o puede ser carpetas que se van a utilizar para entrenar al algoritmo. Y si el médico tiene un conjunto de imágenes que están anotadas, fácilmente él arrastra y las puede, digamos, subir a nuestra nube, ¿no? A nuestra plataforma. Entonces, esto es un ejemplo de lo que hace el algoritmo. Fíjense, o sea, nuestra plataforma. En este caso, se ve la imagen. Yo puedo presionar el botón de analizar. Cuando presiono el botón de analizar, el sistema indica cuáles son los patrones patológicos que detecta y inclusive las áreas y porcentajes de afectación. Y luego el médico entonces puede directamente ocultar las cosas con las que no está de acuerdo y si no está de acuerdo inclusive puede anotarlas, ¿no? Entonces fíjense que él puede decir, mira, realmente lo que me dio toraxia, yo no estoy de acuerdo con tal patrón y mira, este es el patrón real y este es el otro patrón real. Entonces cada vez que él hace la segmentación, al final él te da una lista para que tú indiques cuál es el patrón que está presente. Entonces esto luego se valida por un conjunto de expertos. Y si es finalmente validado, entonces esta imagen pasaría a ser parte de las imágenes que se someten al reentrenamiento del sistema. Y al final lo que se obtiene es este informe que se anexa al estudio del paciente. Ese es verdaderamente nuestro enfoque, ¿no? Entonces con esto me gustaría pues dar por terminada mi charla. Creo que estamos exactamente en el tiempo solicitado y con todo gusto me gustaría ahora dar oportunidad a las preguntas que pueda tener la audiencia y por otro lado, fíjense que aquí estoy compartiendo nuestra información por si hay alguna persona que quiera incorporarse a este reto, ¿verdad? De lo que es familiarizarse con inteligencia artificial, machine learning, deep learning en el análisis de imágenes radiológicas. Es decir, si hay estudiantes o personas que digamos, estén haciendo maestría o doctorado o profesionales que quieran asumir este reto, pues realmente serán bienvenidos y a través de nuestras redes sociales y de nuestros correos electrónicos y nuestros teléfonos, nuestros chats nos pueden con todo gusto, digamos, contactar o si tienen alguna duda o pregunta en particular. Entonces, con esto, pues, me gustaría